Hola estudiantes de sexto básico, sean bienvenidos a la clase número 3 de lenguaje y comunicación. Les habla el profesor Felipe Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy en la clase veremos la lectura de noticias reconociendo sus partes, propósitos y preguntas que responden. Pero, ¿cómo aprenderemos? Reforzaremos el concepto de noticia, identificando las partes que la caracterizan. Reconoceremos además la importancia que poseen para mantenernos informados. Pero primero pensemos, ¿qué es el tema? ¿Qué es lo que sé acerca del concepto de noticia? Vemos todos los días que aparecen noticias nuevas, ¿verdad? ¿Cuál te ha llamado la atención en este último tiempo? Número 2. ¿En qué situaciones he usado este contenido? ¿Para qué me sirve el hecho de saber noticias? ¿Qué utilidad tiene? Número 3. ¿Qué preguntas me surgen? ¿Qué preguntas me surgen a partir de este concepto? Te invito a reflexionar. Bien, para empezar vamos a recordar algunos términos que son importantes para analizar una noticia. Bien, ¿la noticia qué es? Es un tipo de texto informativo que presenta un hecho de actualidad e interés público de forma breve, clara y objetiva. Para que la información que presenta sea completa, debe responder a 6 preguntas básicas. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron del hecho? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo aconteció? ¿Dónde aconteció? ¿Y por qué ocurrió? Bien, aquí tenemos en la pantalla una noticia que surgió del miércoles 25 de mayo del 2011, hace algunos años atrás, ¿cierto? Vamos a identificar algunas partes que aparecen al costado derecho que corresponden a 5 elementos y faltaría uno que sería la imagen, que también es opcional. Bien, bueno, miércoles 25 de mayo del 2011. Ante un quinto episodio de contaminación ambiental, corresponde al epígrafe que complementa la información del título, es decir, nos contextualiza, nos ubica desde dónde está surgiendo el tema. Bien, llaman a comunidad de Temuco y Padre de las Casas a reducir uso de calefactores a leña. Eso corresponde al titular o al título que presenta el hecho noticioso. Índices superaron la norma primaria de calidad ambiental. Eso corresponde a la bajada. Especifica la información del título. Bien. Continuemos. Temuco y Padre Las Casas llegó al quinto episodio de contaminación atmosférica, generando inmediato llamado de la Seremia del Ambiente a la conciencia de los usuarios de calefactores a leña. Estaciones de monitoreo de las encinas y Punceo Pablo Neruda detectaron la superación de la norma. Esto corresponde al primer párrafo o LEAD o también llamado entradilla, que ofrece una síntesis o un resumen de la información. Continuemos. La Secretaría Regional Ministerial de Salud informó que se ha producido el quinto episodio de contaminación este año. Ello, según lo establecido en la norma primaria de calidad ambiental para el contaminante MP10, que es uno de los indicadores de contaminación atmosférica en el área saturada de Temuco y Padre Las Casas. De acuerdo a la definición de la norma, el día de contaminación y su concentración diaria fue el día lunes 23 de mayo, precisó la radio Andrea Fliss, Seremi del Medio Ambiente de Araucanía. El origen más importante son las bajas temperaturas registradas en la zona y consecuentemente el mayor uso de leña como combustible de calefacción y que se producen sistemáticamente en la noche y madrugada de cada día. Bien, entonces, para resumir un poco esta información, para que no sea tan denso, tenemos que la noticia es un tipo de texto informativo, no es literario porque no involucra hechos que sean parte de la fantasía, sino que son hechos reales. Está formado por 5 elementos, acá aparecen: el epígrafe, el título, la bajada, el primer párrafo o lead y el cuerpo de la noticia.
La imagen también forma parte de la noticia, solamente que es opcional. Bien, en algunos periódicos puede aparecer una imagen, como en otros no. Esto es súper importante y me gustaría que detuvieran un poco el video para que pudieran registrarlo en sus cuadernos. Bien. Bueno, a partir de esta pequeña introducción, vamos a analizar una noticia que fue de un hecho reciente que se produjo en el hemisferio norte para poder analizarlo. Bien. Bueno, ¿de qué trata esta noticia? Martes 7 de abril del 2020. Debido a la ausencia humana, tras años, captan al leopardo de las nieves, especie en serio peligro. Un investigador de vida nativa capturó una notable imagen de un espécimen del leopardo de las nieves, felino que rara vez se muestra ante los humanos y está en peligro de extinción. El hecho ocurrió hace 2 semanas, cuando el biólogo ruso Alexei Kushlekhov realizaba un recorrido por el Parque Nacional Sailugem, ubicado al sur de Rusia, el cual estaba vacío a causa de la cuarentena que implementaron las personas en ese país. El propio investigador publicó la imagen en redes sociales, indicando que se trata de un hallazgo histórico, ya que este animal muy rara vez se expone ante los humanos. Sin ir más lejos, el propio Kuznetsov indicó que pudo mirar a esta hembra por un lapso de 30 segundos antes de lograr el retrato, que se ha viralizado en sitios como Facebook y Twitter en los últimos días. Pese a este comportamiento, el leopardo de las nieves es una especie que está en peligro de extinción, debido a su caza, la persecución que sufren y explotación de los territorios en que suele vivir. Bien, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Qué te llamó la atención? En la imagen entonces podemos ver a este leopardo de las nieves, ¿cierto? Bueno, en nuestro país también hemos tenido algunos casos de animales salvajes que han estado en plena ciudad. Por ejemplo, el puma, que estuvo la otra vez en algunas comunas del sector oriente, ¿cierto? Bien, después de leer, ¿qué importancia tiene esta noticia? Si no recuerdas, pues ir unos segundos antes para poder revisar nuevamente la noticia. La importancia que tiene esta noticia es que nos relata los cambios en el ecosistema tras la pandemia que estamos viviendo, en donde los animales empiezan a salir de su hábitat, ¿cierto? Vemos que hay algunos cóndores también, hemos visto las noticias que están apareciendo en la ciudad, ¿cierto? ¿Qué informa la bajada del título? Te invito a revisar nuevamente si no lo recuerdas. Que un investigador descubre a un felino que rara vez se muestra y que está en peligro de extinción. Según el texto, ¿de dónde proviene este animal? Este animal proviene entonces del sur de Rusia. Estas son algunas preguntas básicas que nos podemos hacer para comprender mejor esta noticia. Apliquemos. Entonces vamos a ver que para analizar una noticia tenemos que hacernos preguntas básicas, que son 6. ¿Qué se informa? ¿Quién informa? ¿Dónde ocurre el hecho? ¿Cuándo se produce? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué ocurre? Si nos vamos al texto anterior, a la noticia, vemos que ¿qué se informa? Podríamos responder que se informa acerca de la aparición o, o la visualización de este leopardo de las nieves, ¿cierto? ¿Quién informa? Un diario electrónico informa, ya que este investigador publicó la imagen y se quedó viéndola 30 segundos antes de poder ser compartido a través de Facebook y Twitter. ¿Dónde ocurrió el hecho? Ocurrió al sur de Rusia. ¿Cuándo se produce? Esto fue registrado durante el mes de abril, ¿cierto? ¿Cómo sucede?
¿Cómo sucedió la noticia? A través de la investigación que hace un científico de los animales que están en peligro de extinción, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre? Ocurrió porque apareció este animal salvaje debido al confinamiento o a la cuarentena que están implementando en algunos países, incluido el nuestro, ¿cierto? Practiquemos, vamos a ver. Para eso, te invito a hacer el trabajo individual. Instrucciones. Ingresa a Google Classroom y haz clic en Tarea Clase 3. Número 2. A continuación, completa el esquema con las 6 preguntas básicas de la noticia. Número 3. Finalmente, completa el ticket de salida. Bien, esto es súper importante. Usted debe ingresar a Google Classroom y hacer clic en Tarea Clase 3. Allí van a encontrar una actividad que tiene que ver con lo siguiente. Usted debe buscar una noticia, tanto en internet o en un periódico, y responder a las 6 preguntas básicas de esa noticia. Bien, y finalmente completar el ticket de salida para que puedan finalizar esta clase. Para resumir, las noticias entonces son textos no literarios que buscan informar de sucesos recientes y que llaman la atención del receptor. Algo súper importante, muchachos, es que las noticias se distinguen de los noticieros, ¿ya? Por ejemplo, todos los días, de hecho, adelantaron los noticieros a las 8:30 por televisión. Esos son llamados noticieros. Es decir, son programas de televisión que nos cuentan acerca de noticias que van ocurriendo. Bien, en cambio, las noticias son textos, ¿ya? Que publican hechos que son recientes, que tienen la característica de que son breves y que tienen ciertos elementos que los caracterizan. Bien, y lo más importante por último es también que las noticias, el propósito que tienen es informar de sucesos recientes y que llaman la atención del receptor. Bien, para finalizar entonces completa el ticket de salida en Classroom. Recuerda, si tienes consultas, escribirlas en Google Classroom también. Y nos vemos en la próxima clase. Espero que estén bien. Hasta la próxima.